El tercer secreto de Fátima, que fue revelado por el Vaticano en el año 2000, presenta una visión inquietante en dos partes. La primera parte muestra a un ángel que sostiene una espada llameante en su mano izquierda, blandiéndola como si quisiera prender fuego al mundo. Las imágenes son vívidas y siniestras, y sugieren un ajuste de cuentas apocalíptico. Sorprendentemente, cuando uno reflexiona sobre los eventos que rodearon tanto al Papa Juan Pablo II como al expresidente Donald Trump, es difícil ignorar los inquietantes paralelos entre ellos. Esto ha llevado a algunos a preguntarse, ¿podrían los eventos que se están desarrollando ser el cumplimiento del tercer secreto de Fátima? ¿Lo que la Iglesia reveló es la revelación completa, o ha habido una retención deliberada de información? ¿Se ha ocultado el verdadero secreto, solo para manifestarse en el futuro, tal vez en el año 2025? Surge una pregunta particularmente intrigante. ¿Nuestra Señora de Fátima jugó un papel en salvar al presidente Trump? Durante su mandato, una estatua de Nuestra Señora de Fátima ocupó con acento agudo un lugar destacado en la Casa Blanca, un regalo del padre Andrew Mahana, un sacerdote maronita que también realizó un exorcismo en la Casa Blanca el día de la inauguración, el 20 de enero de 2017. La presencia de esta estatua fue tan significativa que el personal que trabajaba para el presidente Trump se refería al ala oeste de la Casa Blanca como la capilla del ala oeste, debido a la estatua mariana y otros símbolos religiosos que adornaban el espacio. Esta conexión con Nuestra Señora de Fátima era a la vez poderosa y simbólica, lo que indica una influencia espiritual más profunda en juego durante la presidencia de Trump. Para comprender la profundidad de esta conexión, es esencial mirar atrás en el tiempo. El 13 de mayo de 1981, el Papa San Juan Pablo II sobrevivió por poco a un intento de asesinato contra su vida. Sorprendentemente, ese día también era la festividad de Nuestra Señora de Fátima. El propio Papa atribuyó su milagrosa supervivencia a la intercesión de la Santísima Virgen, afirmando que mientras el pistolero disparó su arma, fue María quien guió la bala. Como reflexionó más tarde, una mano disparó y la otra guió la bala. Exactamente un año después del ataque, el Papa hizo una peregrinación al lugar de las apariciones de Fátima, donde colocó la bala que casi lo había matado en la corona de la estatua de Nuestra Señora, proclamando, «Me salvaste, me salvaste». Este acto subrayó el profundo papel que Nuestra Señora de Fátima desempeñó en su supervivencia y la gratitud del Papa por su protección. La historia de Fátima comenzó el 13 de mayo de 1917, cuando Nuestra Señora se apareció por primera vez a 3 niños pastores, Santa Jacinta, San Francisco y Sor Lucía, en el pueblo rural de Fátima, Portugal. Durante los siguientes 6 meses, se apareció a los niños el día 13 de cada mes, instándolos a orar y hacer penitencia por la salvación de las almas. En particular, durante la aparición del 13 de julio de 1917, Nuestra Señora reveló los 3 secretos a los niños, que incluían una visión del infierno, destinada a servir como advertencia al mundo. Ahora, en un giro extraordinario de los acontecimientos, el sábado 13 de julio de 2024, el presidente Trump sobrevivió a un segundo intento de asesinato, esta vez en Pensilvania. La fecha coincidió con el 107º aniversario de la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Este 13 de julio en particular era sábado, un día tradicionalmente dedicado a honrar a la Virgen María, lo que hizo que la conexión fuera aún más conmovedora. Además, el hecho de que esta fecha cayera en el día festivo de Rosa Mística, uno de los títulos de María, vinculado a una aparición mariana recientemente aprobada, agrega otra capa de significado espiritual. A solo 1 milla de distancia del mitin de Trump, había una iglesia católica con una gruta dedicada a Nuestra Señora de Fátima, y muchos creen que la orientación de la gruta estaba orientada directamente hacia Trump mientras hablaba. Un respetado médico, el Dr. Mark Zell, describió la recuperación de Trump como una señal conmovedora de Dios, sugiriendo que la intervención divina jugó un papel en salvarlo. Otro médico se hizo eco de este sentimiento, diciendo, «El Todopoderoso le sonreía. Actúa de manera extraña». El propio presidente Trump expresó su gratitud y fe, publicando en las redes sociales, «Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable».
No temeremos, sino que permaneceremos resilientes en nuestra fe y desafiantes frente a la maldad. Muchos creen que la intercesión de Nuestra Señora de Fátima jugó un papel vital para salvar la vida del presidente Trump, de la misma manera que había protegido al Papa San Juan Pablo II. La creencia es que María, como poderosa intercesora, guió las balas lejos de él, ofreciéndole protección divina en un momento de grave peligro. La sugerencia es que la armadura de Dios, particularmente la de su madre, rodeó al presidente Trump, protegiéndolo de cualquier daño. Curiosamente, Trump recibió un disparo exactamente a las 6:11 de la tarde EST, una hora que algunos creen que tiene un significado espiritual. El versículo de Efesios 6:11 de la mañana. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo, resuena profundamente en aquellos que ven una conexión directa entre este momento y la armadura espiritual a la que se hace referencia en la Biblia. El propio Trump reiteró más tarde su creencia de que su supervivencia fue un resultado directo de la intervención de Dios, proclamando: "Fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable". A lo largo de la historia, la Santísima Madre ha sido un faro de protección y misericordia, intercediendo a menudo en favor de los necesitados. Abundan las historias de personas que, gracias a su devoción a María, han sobrevivido a situaciones peligrosas como naufragios, incendios y guerras. Un ejemplo notable es la historia del único lugar aprobado para apariciones marianas en los Estados Unidos, Nuestra Señora de Champion en Wisconsin. Durante uno de los incendios más letales de la historia de los Estados Unidos, una parcela de tierra de 6 acres donde María se había aparecido 12 años antes permaneció intacta por las llamas. La vidente hermana Adele y muchas familias locales rezaron el rosario durante toda la noche del incendio, llevando una estatua de María en procesión. La tierra donde María se había aparecido una vez se salvó milagrosamente, un testimonio de su papel continuo como protectora e intercesora de los fieles. A la luz de estos notables acontecimientos, no es de extrañar que tantos se sientan atraídos a la creencia de que Nuestra Señora de Fátima jugó un papel crucial en la preservación de la vida del presidente Trump, tal como lo hizo con el Papa San Juan Pablo II. Su protección maternal, como lo evidencian los milagros que rodean a estas figuras, continúa inspirando asombro y devoción, ofreciendo un poderoso recordatorio de la fuerza de su intercesión y la profunda conexión entre los reinos espiritual y terrenal. Incluso un solo Ave María, o incluso un breve momento de amor dirigido hacia su estatua, ha sido el catalizador para la salvación de innumerables vidas. Nuestra Señora promete proteger a las almas de las pruebas más angustiosas, especialmente las de naturaleza espiritual. En esa fatídica noche de sábado en Pensilvania, mientras el peligro se cernía sobre el presidente Trump, se cree que la protección de Nuestra Señora se extendió no solo a él sino a innumerables personas más que podrían haber perecido ante tal intento. Como madre de toda la humanidad, tanto católica como no católica, el amor y el cuidado de María trascienden los límites de la fe, ofreciendo su intercesión y consuelo a todos. No está fuera del ámbito de la posibilidad que un día, el presidente Trump visite el santuario de Nuestra Señora de Fátima, tal vez sosteniendo las mismas balas que estaban destinadas a quitarle la vida. ¿Podría este encuentro cercano con la muerte conducir a una profunda transformación espiritual, acercándolo a la fe católica? Solo el tiempo lo dirá y, si Dios quiere, tal conversión puede ocurrir, acercándolo a él, y a muchos otros, al abrazo de la Iglesia. En un podcast reciente, los presentadores analizaron la importancia de los intentos de asesinato y ofrecieron reflexiones esclarecedoras. Uno de los presentadores, Ahern, comentó: "No se debe intentar discernir la mente de Dios. Sin embargo", continuó, "hay pequeñas señales a lo largo del camino que Dios nos da para mostrar que Él tiene una mano en la historia. Todos aquellos que creen que la historia es solo una serie aleatoria de causas materialistas se están perdiendo algo. Hay más en juego". Esta perspectiva pone de relieve la idea de que la historia no es una mera sucesión de acontecimientos accidentales, sino más bien un tapiz tejido con un propósito y una intervención divinos. Para quienes están atentos a estas señales, resulta evidente que Dios participa activamente en la configuración del curso de la humanidad.
Independientemente de los sentimientos personales que tengamos hacia el presidente Trump, es importante recordar que cada vida es preciosa, en particular la de los más vulnerables, como los que están todavía en el vientre materno. Todas las personas, independientemente de su origen o creencias, están hechas a imagen y semejanza de Dios. Esta vida, por fugaz que sea, un día dará paso al reinado eterno de Cristo. Llegará un momento en que las guerras, la violencia y las divisiones políticas dejarán de existir, y el reino de Dios reinará supremo. Jesucristo, el Rey de Reyes, establecerá su reinado eterno, y en ese momento, toda rodilla se doblará ante él. La pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿lo buscaremos ahora, mientras todavía hay tiempo, o nos dejaremos caer bajo el dominio de Satanás, nuestro eterno adversario, si optamos por rechazar al Rey de Reyes? Al reflexionar sobre estas verdades eternas, recordamos las palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas el 13 de mayo de 2001, en la ordenación de nuevos sacerdotes en Roma. Él dijo: el día que conmemoramos sus apariciones en Fátima, yo mismo experimenté su protección hace 20 años. Esta declaración sirve como un recordatorio del profundo papel que Nuestra Señora de Fátima ha desempeñado a lo largo de la historia en la protección de las almas y la guía de la humanidad hacia la salvación. Sus apariciones, que siempre ocurren el día 13 del mes, se han convertido en un símbolo de su presencia y protección continuas en las vidas de los fieles. Al reflexionar sobre el estado de nuestro mundo hoy, es crucial que sigamos aferrándonos a nuestra fe. Debemos permanecer firmes en la oración, buscando la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, particularmente por nuestra nación, que está cada vez más dividida. Le pedimos que interceda por el fin del aborto, la conversión de los pecadores, la curación del presidente Trump y el regreso de todas las personas a su Hijo, Jesucristo. Oramos para que, a través de su cuidado maternal, nuestra gran nación pueda ser restaurada y que podamos, una vez más, confiar en la providencia de Dios. En el precioso nombre de Jesucristo, pedimos estas gracias. También recurrimos a la sangre de Jesús en oración, buscando orientación para las próximas decisiones del presidente Trump. Señor, si es tu voluntad seguir usándolo como un instrumento para tu propósito, oramos para que lo ilumines, guíes sus acciones y lo lleves a tomar decisiones que se alineen con tu voluntad divina. Ponemos nuestra confianza completa en ti, Señor. Amén. Se dice que el tercer secreto de Fátima se hará realidad en 2025, una profecía que ha despertado curiosidad y temor en los corazones de muchos. Para entender su significado, primero debemos mirar atrás al 13 de junio de 1917, cuando la Virgen María, también conocida como Nuestra Señora de Fátima, se apareció a 3 niños pequeños en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal. Lucía, Francisco y Jacinta estaban a punto de presenciar un milagro que alteraría para siempre sus vidas y dejaría un impacto duradero en el mundo. En este día histórico, Nuestra Señora reveló a los niños los 3 secretos, una serie de visiones proféticas que permanecerían ocultas durante generaciones. Los niños, abrumados por la gravedad de lo que habían presenciado, encontraron estas revelaciones difíciles de entender. Los secretos contenidos en estas visiones tenían el potencial de dar forma al futuro de la humanidad de maneras que, en ese momento, eran inimaginables. En 2000, el Vaticano publicó oficialmente el tercer secreto, que describía una visión de destrucción y desesperación. Si bien la Iglesia Católica interpreta esta visión como una reflexión sobre las luchas pasadas en lugar de una predicción de eventos futuros, muchos creen que se acerca el momento del cumplimiento de esta profecía. Con la llegada de 2025, algunos se preguntan si el estado actual del mundo, marcado por la agitación, los conflictos y los desastres naturales, puede ser una señal de que el tercer secreto está a punto de cumplirse. Al entrar en 2025, el mundo enfrenta numerosos desafíos, incluido el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos en curso. Estos problemas, junto con otros, pueden muy bien ser parte del contexto en el que se cumplirá la tercera profecía de Fátima. La profecía nos llama a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestras acciones y nos insta a encaminarnos hacia el arrepentimiento y la reforma personal. Los mensajes de Fátima, aunque tienen su raíz en visiones específicas, también son universales en su llamado a la humanidad a cuidar a los demás, a actuar con compasión y a luchar por la paz.
En estos tiempos inciertos, las palabras de Nuestra Señora de Fátima sirven como un faro de esperanza y guía. Nos llaman a unirnos en la búsqueda de valores comunes, a fomentar la cooperación y a trabajar por la sanación de nuestro mundo fracturado. El mensaje de Fátima, como advertencia y como llamado a la acción, nos anima a asumir la responsabilidad del futuro que estamos creando, recordándonos que la historia no está determinada solo por los acontecimientos, sino por las decisiones que tomamos. El llamado a la unidad y a la acción frente a los desafíos que tenemos por delante es quizás el mensaje más profundo y urgente de Fátima hoy. La inquietante visión del infierno, revelada en el tercer secreto de Fátima, sirve como un duro recordatorio de las consecuencias del pecado y la necesidad crítica de la rectitud. No es simplemente una visión de condenación, sino un llamado a alejarnos de la oscuridad y abrazar la luz de la misericordia y la verdad de Dios. El mensaje insta a la humanidad a analizar detenidamente sus acciones y a realinearnos con la voluntad divina de Dios, sabiendo que la salvación está en volver a Él. Sin embargo, el milagro del sol, presenciado por miles de personas en Fátima, fue más que una manifestación espectacular del poder divino. Fue, y sigue siendo, un poderoso símbolo de la presencia duradera de la Virgen María en el mundo. Este milagro, que desafió el orden natural, sirve como recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la redención siempre están al alcance. No importa cuán grande sea la oscuridad, el amor de María brilla como un faro de esperanza, guiándonos de regreso al camino de la rectitud. Este milagro enfatiza la importancia de la fe y su poder transformador para dar forma no solo a nuestras vidas individuales sino también al curso de la historia humana. Al mirar hacia el año 2025, muchos creen que la destrucción predicha en el tercer secreto de Fátima pronto puede convertirse en realidad. Estas predicciones despiertan una sensación de aprensión, que recuerda el caos y la devastación presenciados durante la Segunda Guerra Mundial. La ansiedad que rodea a estas profecías es palpable, y muchos temen que tales desastres puedan traer sufrimiento a escala global. Sin embargo, la esencia de los mensajes de Fátima no es incitar al miedo, sino alentar la reflexión y la acción constructivas. Estas profecías nos invitan a considerar no solo las posibles calamidades del futuro, sino también las formas en que podemos transformarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo actual a través del arrepentimiento, la paz y el retorno a los valores espirituales. Ya sea que las profecías se entiendan como eventos futuros literales o como lecciones metafóricas, su propósito subyacente sigue siendo claro: apuntan a inspirar a la humanidad a trabajar por un mundo mejor y más justo. Los mensajes de Fátima, arraigados en la empatía, la compasión y la comunidad, tienen el poder de unir a las personas de todo el mundo, trascendiendo las divisiones y fomentando la cooperación para el bien mayor. Estos mensajes son tan relevantes hoy como lo fueron cuando se revelaron por primera vez, y nos llaman a enfrentar nuestros desafíos compartidos con un espíritu de unidad y responsabilidad colectiva. Al reflexionar sobre los 100 años transcurridos desde las apariciones de Fátima, es evidente que los mensajes de la Virgen María han tenido un impacto profundo y duradero. Más allá del contexto específico de los 3 secretos, sus palabras continúan inspirando y guiando a las personas de fe a través de las generaciones. En esencia, los mensajes de Fátima tratan de encontrar la luz de Dios incluso en los momentos más oscuros y de buscar la ayuda divina en momentos de incertidumbre. Este mensaje, sencillo pero profundo, llama a cada individuo a buscar consuelo en el amor y la misericordia de Dios, sabiendo que Él siempre está cerca. La popularidad duradera de Fátima se puede atribuir a su sencillez y a la universalidad de su mensaje. Su llamado a la paz, al arrepentimiento y al retorno a los valores espirituales fundamentales ha resonado profundamente en personas de todo el mundo. A lo largo de los años, Fátima ha influido no solo en las personas, sino también en las prácticas de la Iglesia y en conversaciones espirituales más amplias. El centenario de las apariciones sirve como un conmovedor recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno y a menudo tumultuoso, las verdades eternas de la fe siguen ofreciendo orientación y dirección. El legado de Fátima nos enseña que la esperanza nunca se pierde y que la sabiduría espiritual tiene el poder de abordar incluso los problemas globales más abrumadores.
Al abrazar los mensajes de Fátima, se nos anima a crear un futuro más brillante para nosotros y para las generaciones venideras, basado en el amor, la comprensión y el compromiso de construir un mundo más compasivo y justo. El acontecimiento profetizado del tercer secreto de Fátima, que se espera que se manifieste a nivel mundial, es visto por muchos como un llamado claro para que la humanidad despierte de su letargo espiritual. Algunos creen que estará marcado por un acontecimiento repentino y catastrófico que sacudirá los cimientos mismos del mundo. Esta advertencia, dada por el ángel en la visión, es vista como un precursor de la gran tribulación, una oportunidad final para el arrepentimiento y la redención antes de que la humanidad enfrente las consecuencias de sus acciones. Al interpretar estas profecías, es vital mantener un equilibrio entre la fe y el discernimiento. Si bien inspiran esperanza, también requieren una reflexión cuidadosa para asegurarnos de que no malinterpretemos su significado ni reaccionemos por miedo. En tiempos de incertidumbre, muchos recurren a la fe como fuente de consuelo y orientación. Las profecías, en este sentido, sirven para fortalecer la fe, ofreciendo un sentido de propósito y recordándonos que hay una fuerza mayor en acción en el mundo. Nos incitan a reflexionar sobre nuestro viaje colectivo y las decisiones morales y espirituales que tomamos. Sin embargo, las profecías también requieren un examen cuidadoso, ya que pueden ser mal interpretadas y conducir a respuestas irracionales si se toman demasiado literalmente o sin el contexto adecuado. Para muchos, los mensajes de Fátima no necesariamente deben entenderse como predicciones sobrenaturales, sino más bien como llamadas eternas a vivir con bondad, integridad y conciencia de cómo nuestras acciones afectan a los demás. El 17 de noviembre de 2001, la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, se reunió con el arzobispo Bertone para aclarar las preguntas pendientes sobre los misterios restantes del tercer secreto. Durante su reunión, como se narra en el libro Hermana Lucía, el secreto de Fátima no contiene más misterios, la hermana Lucía confirmó que había leído y meditado cuidadosamente la publicación El mensaje de Fátima, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ella aseguró al arzobispo que todo había sido revelado y que no quedaban más secretos ocultos. Cuando se le preguntó sobre los rumores de nuevas revelaciones, la hermana Lucía se mostró firme y afirmó: «No hay nada de cierto en esto. Si hubiera recibido nuevas revelaciones, se las habría comunicado directamente al Santo Padre». Antes de su muerte, la hermana Lucía compartió una profecía con el cardenal Carlo Cafara, revelando que la batalla final entre Cristo y Satanás se centraría en la santidad del matrimonio y la familia. El cardenal Cafara, en una entrevista después de una misa en la tumba del Padre Pío el 16 de febrero de 2008, explicó que el Papa San Juan Pablo II le había encargado que estableciera el Pontificio Instituto de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. El cardenal Cafara contó que la hermana Lucía le había escrito diciendo: «La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. No tengas miedo, porque quien trabaje por la santidad del matrimonio y la familia siempre será combatido y se le opondrá de todas las formas posibles. Esta es la cuestión decisiva». Y concluyó con un mensaje de esperanza: «Sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza». Esta profunda profecía habla de la lucha continua por la preservación de los valores tradicionales frente a los desafíos de la sociedad moderna. La reflexión del cardenal Cafara sobre la santidad del matrimonio y la familia, compartida en conversaciones con el Papa Juan Pablo II, subraya la profunda importancia de la familia como pilar fundacional de la creación. Como bien lo expresó el cardenal, si se daña el pilar fundacional, se derrumba todo el edificio. Este sentimiento habla de la fragilidad de la sociedad cuando se socavan los valores fundamentales del matrimonio y la familia. Sus pensamientos sobre la dedicación del Padre Pío a la santidad del matrimonio y la santidad de los cónyuges, incluso con momentos de rigor, enfatizan el papel vital que desempeñan estas instituciones en la formación del tejido moral y espiritual de la humanidad. A raíz del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, transmitió un mensaje que equilibraba la esperanza con la sabiduría. Al dirigirse al presidente electo en una conferencia en Roma que conmemoraba el 75 aniversario de las Convenciones de Ginebra, Parolin enfatizó la responsabilidad del liderazgo en la curación de las divisiones y el fomento de la paz.
El Papa instó a Trump a que afronte su mandato con sabiduría, algo que se describe en la Biblia como una virtud fundamental para los gobernantes, y a que trabaje por la unificación, tanto dentro de los Estados Unidos como en el escenario mundial. Parolin expresó su esperanza de que Trump esté a la altura del desafío de aliviar las tensiones globales, con la confianza de la Iglesia depositando en él y la creencia de que Dios, o tal vez la Virgen María de Fátima, podría tener un plan específico para este momento de la historia. Los mensajes de Fátima, confiados a los 3 pastorcillos, han tenido una influencia duradera en la Iglesia y el mundo. Las 2 primeras partes del secreto, reveladas en la década de 1940, describen visiones que siguen siendo profundamente conmovedoras. La primera visión, una visión aterradora del infierno, impactó profundamente a los niños, reforzando la promesa de la Santísima Virgen de guiar a los que confiaran en ella a Cristo y salvar a las almas del sufrimiento eterno. Esta visión, aunque breve, destacó la urgencia de la salvación y las consecuencias del pecado. El segundo secreto predijo la continuación de un conflicto global, específicamente la Segunda Guerra Mundial, y advirtió de una guerra aún mayor si la humanidad no se volvía hacia Dios. Esta era una profecía que parecía reflejar la agitación del siglo XX y servía como un llamado al arrepentimiento. También incluía una petición de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, una petición que seguiría siendo central en el desarrollo de la narrativa de Fátima. La gripe española de 1918, que se cobró millones de vidas, se sumó al sufrimiento de esa época. Trágicamente, Francisco y Jacinta Marto, 2 de los videntes, sucumbieron a la enfermedad en 1919 y 1920. Cuando Lucía entró en el convento en 1929, tuvo lugar otra visión significativa en la que la Santísima Virgen María pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que este acto salvaría al país. El reconocimiento oficial de las apariciones de Fátima se produjo el 13 de octubre de 1930, cuando el obispo de Leiria Fátima las declaró auténticas y dignas de fe. Sin embargo, la tercera parte del secreto debía permanecer sellada hasta que la Santa Sede permitiera su divulgación. Durante muchos años, el Vaticano retrasó su divulgación, lo que aumentó la curiosidad y la especulación. La propia Lucía indicó que el tercer secreto se revelaría en 1960. Cuando llegó el año, el Papa Juan XXIII leyó el secreto y decidió no hacerlo público, diciendo, según se dice, esto no concierne a mi pontificado. No fue hasta el 13 de mayo de 2000, durante la beatificación de Jacinta y Francisco Marto, que el Vaticano anunció que revelaría el tercer secreto. El 26 de junio de 2000, el mundo se enteró de la impactante visión contenida en él. La visión describía a un ángel que sostenía una espada llameante y gritaba, «Penitencia, penitencia, penitencia». La visión continuaba con una representación de un obispo vestido de blanco, interpretado como el Santo Padre, subiendo una montaña, pasando por una ciudad en ruinas y encontrando el martirio a manos de los soldados. La imagen era impactante y apocalíptica, representando el sufrimiento y el sacrificio. El Vaticano luego vinculó esta visión con el intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II, quien atribuyó su supervivencia a la protección de la Virgen María, refiriéndose al evento como una intervención divina. Después de su recuperación, el Papa hizo una peregrinación a Fátima, colocando la bala que lo hirió en la corona de la estatua de Nuestra Señora como un gesto de agradecimiento. La publicación tardía del tercer secreto ha sido un tema de considerable debate. Los críticos argumentan que la decisión del Vaticano de retenerlo alimentó sospechas y teorías de conspiración, y algunos alegan que partes del mensaje fueron ocultadas intencionalmente, particularmente con respecto a la consagración de Rusia. A pesar de la insistencia del Vaticano en que se reveló la visión completa, la ambigüedad en torno al momento y la interpretación del tercer secreto ha dejado espacio para una especulación continua. Las poderosas imágenes y el simbolismo del tercer secreto continúan provocando reflexión sobre las pruebas de la Iglesia a lo largo del siglo XX y su necesidad constante de fe, penitencia y devoción. El mensaje sigue siendo tan relevante hoy como siempre, instando a los creyentes a aferrarse a sus compromisos espirituales y buscar la protección e intercesión de la Virgen María frente a la adversidad.
El colapso de la Unión Soviética en 1991 reavivó una ola de reflexión sobre el mensaje de Fátima, en particular el llamado del ángel a penitencia, penitencia, penitencia. Esta súplica sigue siendo un llamado universal al arrepentimiento, instando a la humanidad a volver a Dios para evitar desastres y sufrimiento. El mensaje de Fátima enfatiza que la oración, la devoción a la Santísima Virgen y la penitencia son esenciales para la protección espiritual, especialmente frente a las calamidades terrenales. Por su papel único como Madre de Cristo, la intercesión de María sigue siendo un medio poderoso para evitar las peores transgresiones de la humanidad, pero esta intervención depende de la respuesta de los fieles a su llamado al arrepentimiento. El vínculo entre el tercer secreto y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 ha sido ampliamente reconocido. Muchos interpretan al obispo de blanco, descrito en la visión como el propio Papa, que simboliza el sufrimiento de la Iglesia. Sin embargo, la relevancia del tercer secreto se extiende más allá de este evento singular. Lleva un mensaje más amplio, enfatizando la necesidad permanente de oración, penitencia y vigilancia frente a la apostasía y la persecución. La apostasía, que alguna vez se consideró un acto de supervivencia en tiempos de persecución, ha evolucionado en los tiempos modernos hasta convertirse en una tendencia social, especialmente en Occidente, donde el rechazo de la religión organizada se ha vuelto más común. Este aumento del secularismo y el abandono de la fe, sin embargo, no disminuye la realidad del martirio. El siglo XX, particularmente en Rusia, fue testigo de un número sin precedentes de mártires cristianos, tanto clérigos como laicos, cuyo sufrimiento es un duro recordatorio del costo de la fe frente a la opresión. A pesar del constante llamado de María a la penitencia y la oración, su súplica a menudo permanece desatendida, lo que lleva a un retraso en la posibilidad de su intercesión. La conversión de Rusia, un aspecto clave del mensaje de Fátima, sigue siendo incompleta, a pesar de la petición específica de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. El mensaje de María a los niños de Fátima no fue solo un llamado a la devoción personal, sino también un recordatorio para que toda la Iglesia, particularmente el Santo Padre, rece por guía y fortaleza. Las luchas de los siglos XX y XXI, marcadas por la agitación política, la guerra y el declive espiritual, han subrayado la necesidad de la protección de María, con su manto sirviendo como refugio para los fieles. La devoción a Nuestra Señora de Fátima sigue inspirando a millones de personas, llamando a los creyentes a buscar refugio en su intercesión maternal, encapsulada en la oración: Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. La controversia en torno a Fátima y su interpretación ha llamado la atención de teólogos, críticos y académicos por igual. La publicación del tercer secreto por parte del Vaticano en 2000, acompañada de comentarios teológicos, fue recibida con escepticismo. Críticos como Hans Kung y Richard McBrien cuestionaron la interpretación del Vaticano, sugiriendo que era más el resultado de un razonamiento post-hoc que una verdadera revelación. Otros, como Paul Kramer, criticaron el enfoque del Vaticano por estar motivado políticamente, mientras que académicos como Richard John Neuhaus argumentaron que los católicos podían conciliar la devoción a Fátima con explicaciones teológicas razonadas. A pesar de las diversas interpretaciones, Lucía dos Santos, la vidente restante, aceptó la interpretación del Vaticano, en particular al ver el sufrimiento del Papa Juan Pablo II reflejado en la visión. Su peregrinación a Fátima, donde colocó la bala que casi lo mata en la corona de la estatua de la Virgen, simbolizó su profunda conexión con el mensaje de Fátima. Sin embargo, las apariciones de Fátima no son la única fuente de advertencias apocalípticas. Místicos como Marie-Julie Jahenny, que profetizó calamidades generalizadas y castigos divinos para Francia y Europa, comparten un mensaje similar de arrepentimiento. Las visiones de Jahenny, que describieron el sufrimiento de Cristo y la agitación mundial, se alinean con el llamado de Fátima a la oración, la penitencia y el retorno a Dios. Tanto las profecías de Fátima como las de Jahenny reflejan la urgente necesidad de que la humanidad se enfrente a la decadencia espiritual y regrese a la fe, para que no se produzcan calamidades como resultado del continuo rechazo a Dios.
El mensaje recurrente en estas profecías, ya sea de Fátima o de otros místicos, es claro: el arrepentimiento y la oración son cruciales para mitigar las pruebas que enfrenta la humanidad. Fátima sirve como un poderoso recordatorio de la continua batalla espiritual entre la fe y el secularismo, ofreciendo esperanza a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. A medida que la sociedad se distancia cada vez más de Dios, los llamados al arrepentimiento se hacen más fuertes, destacando la necesidad apremiante de renovación espiritual. En el contexto de Estados Unidos, existe una creciente sensación de que los cimientos de la nación, antaño sólidos en valores bíblicos, están bajo amenaza. El diablo, como lo ven algunos, ha trabajado incansablemente para socavar la brújula moral del país, lo que ha llevado a la decadencia social. Las advertencias de los profetas modernos, como la visión simbólica del presidente Trump quitándole un trozo del ala al águila, que representa la pérdida de la influencia global de Estados Unidos debido a un alejamiento de los principios bíblicos, son duras. A medida que Estados Unidos se aleja más de sus raíces cristianas, las consecuencias se vuelven más claras: se pierde la autoridad moral, se corrompen las instituciones sagradas y la unidad familiar, la piedra angular de la sociedad, se desmorona bajo el disfraz de la tolerancia. Muchos creen que la pandemia de COVID-19 es una de las señales de la desaprobación de Dios hacia una nación que ha rechazado su voluntad. El llamado a volver a Dios es apremiante, ya que la continua violación de la santidad de la vida y el rechazo del orden divino amenazan con traer consecuencias irreversibles. Las ideologías modernas que disminuyen la bondad inherente de la creación y que distorsionan el propósito de la humanidad como hecha a imagen de Dios, exigen arrepentimiento. Si la nación se niega a volver a Dios, muchos creen que su rostro permanecerá vuelto hacia otro lado y el juicio caerá sobre la tierra. Solo mediante el arrepentimiento colectivo y el retorno a la voluntad de Dios se puede asegurar la redención, tal como Israel encontró la redención después de períodos de arrepentimiento y renovación espiritual. En conclusión, los mensajes de Fátima, las profecías de místicos como Marie Julie Jahenny y las advertencias de los tiempos modernos enfatizan la urgente necesidad de arrepentimiento y oración. El mundo enfrenta un desafío existencial, y el único camino hacia la curación es regresar a Dios con humildad y devoción, buscando refugio en la intercesión de la Santísima Virgen María. Marie Julie Jahenny, una mística cuya vida estuvo marcada tanto por encuentros divinos como por una intensa guerra espiritual, es conocida por su escalofriante profecía de las 2 noches de oscuridad, que presenta una advertencia del juicio divino y la oportunidad final para el arrepentimiento antes de las tribulaciones finales de los 3 días de oscuridad. Esta profecía se erige como una advertencia, instando a la humanidad a prepararse espiritual y físicamente para las pruebas venideras. Las 2 noches de oscuridad serán diferentes a cualquier fenómeno natural presenciado antes. El cielo se tornará de un color púrpura y rojo amenazador, proyectando una sombra sobre la tierra y oscureciendo hasta los árboles más altos. Estos árboles se marchitarán y su savia se secará, dejándolos incapaces de producir frutos para el año siguiente. Lloverá, pero será una lluvia maloliente y corrosiva, capaz de penetrar las superficies más duras y dejar marcas de quemaduras. Esta lluvia negra perdonará solo las fuentes de alimento utilizadas por los cristianos fieles, una señal de protección divina en medio de la catástrofe. Que los católicos podían conciliar la devoción a Fátima con explicaciones teológicas razonadas. A pesar de las diversas interpretaciones, Lucía dos Santos, la vidente restante, aceptó la interpretación del Vaticano, en particular al ver el sufrimiento del Papa Juan Pablo II reflejado en la visión. Su peregrinación a Fátima, donde colocó la bala que casi lo mata en la corona de la estatua de la Virgen, simbolizó su profunda conexión con el mensaje de Fátima. Sin embargo, las apariciones de Fátima no son la única fuente de advertencias apocalípticas. Místicos como Marie Julie Jahenny, que profetizó calamidades generalizadas y castigos divinos para Francia y Europa, comparten un mensaje similar de arrepentimiento. Las visiones de Jahenny, que describieron el sufrimiento de Cristo y la agitación mundial, se alinean con el llamado de Fátima a la oración, la penitencia y el retorno a Dios.
Tanto las profecías de Fátima como las de Yahenir reflejan la urgente necesidad de que la humanidad se enfrente a la decadencia espiritual y regrese a la fe, para que no se produzcan calamidades como resultado del continuo rechazo a Dios. El mensaje recurrente en estas profecías, ya sea de Fátima o de otros místicos, es claro: el arrepentimiento y la oración son cruciales para mitigar las pruebas que enfrenta la humanidad. Fátima sirve como un poderoso recordatorio de la continua batalla espiritual entre la fe y el secularismo, ofreciendo esperanza a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. A medida que la sociedad se distancia cada vez más de Dios, los llamados al arrepentimiento se hacen más fuertes, destacando la necesidad apremiante de renovación espiritual. En el contexto de Estados Unidos, existe una creciente sensación de que los cimientos de la nación, antaño sólidos en valores bíblicos, están bajo amenaza. El diablo, como lo ven algunos, ha trabajado incansablemente para socavar la brújula moral del país, lo que ha llevado a la decadencia social. Las advertencias de los profetas modernos, como la visión simbólica del presidente Trump quitándole un trozo del ala al águila, que representa la pérdida de la influencia global de Estados Unidos debido a un alejamiento de los principios bíblicos, son duras. A medida que Estados Unidos se aleja más de sus raíces cristianas, las consecuencias se vuelven más claras: se pierde la autoridad moral, se corrompen las instituciones sagradas y la unidad familiar, la piedra angular de la sociedad, se desmorona bajo el disfraz de la tolerancia. Muchos creen que la pandemia de COVID-19 es una de las señales de la desaprobación de Dios hacia una nación que ha rechazado su voluntad. El llamado a volver a Dios es apremiante, ya que la continua violación de la santidad de la vida y el rechazo del orden divino amenazan con traer consecuencias irreversibles. Las ideologías modernas que disminuyen la bondad inherente de la creación y que distorsionan el propósito de la humanidad como hecha a imagen de Dios, exigen arrepentimiento. Si la nación se niega a volver a Dios, muchos creen que su rostro permanecerá vuelto hacia otro lado y el juicio caerá sobre la tierra. Solo mediante el arrepentimiento colectivo y el retorno a la voluntad de Dios se puede asegurar la redención, tal como Israel encontró la redención después de períodos de arrepentimiento y renovación espiritual. En conclusión, los mensajes de Fátima, las profecías de místicos como Marie Julie Jahenny y las advertencias de los tiempos modernos enfatizan la urgente necesidad de arrepentimiento y oración. El mundo enfrenta un desafío existencial, y el único camino hacia la curación es regresar a Dios con humildad y devoción, buscando refugio en la intercesión de la Santísima Virgen María. Marie Julie Jahenny, una mística cuya vida estuvo marcada tanto por encuentros divinos como por una intensa guerra espiritual, es conocida por su escalofriante profecía de las 2 noches de oscuridad, que presenta una advertencia del juicio divino y la oportunidad final para el arrepentimiento antes de las tribulaciones finales de los 3 días de oscuridad. Esta profecía se erige como una advertencia, instando a la humanidad a prepararse espiritual y físicamente para las pruebas venideras. Las 2 noches de oscuridad serán diferentes a cualquier fenómeno natural presenciado antes. El cielo se tornará de un color púrpura y rojo amenazador, proyectando una sombra sobre la tierra y oscureciendo hasta los árboles más altos. Estos árboles se marchitarán y su savia se secará, dejándolos incapaces de producir frutos para el año siguiente. Lloverá, pero será una lluvia maloliente y corrosiva, capaz de penetrar las superficies más duras y dejar marcas de quemaduras. Esta lluvia negra perdonará solo las fuentes de alimento utilizadas por los cristianos fieles, una señal de protección divina en medio de la catástrofe.